Buenas tardes, buenas noches a todos. Les habla Román Aparicio. Hoy vamos a tener a la licenciada Graciela Aurora. Voy a hacer una breve presentación. Licenciada en Kinesiología y Fisiatría de la UBA, profesora universitaria de la Universidad Abierta Interamericana, Favaloro, UBA. Es especialista en drenaje linfático, rehabilitación vascular, en el método Boder, método Foldi. Es representante e instructora autorizada del método Godoy acá en Argentina. Es miembro de la Asociación Argentina y Grupo de Kinesiología Vascular. Es miembro de la Asociación Mundial de Linfología y es coautora del capítulo Mecanismo de compresión en la terapia linfovenosa, del libro Transdisciplinariedad en la rehabilitación del linfedema post-cáncer de mama, doctores Godoy. Y hay mucho más, pero no les queremos quitar el tiempo y Graciela me dijo que sea breve. Así que bueno, Grace, te dejo la palabra y yo, chicos, no les quito más tiempo para que ustedes la puedan aprovechar a Graciela. Buenas noches, muchas gracias a todos los que están participando. Gracias, Román, por esta idea de querer hacer este webinar. Para contarles un poquito a todos esta idea que tenemos desde la kinesiología, comenzar a divulgar qué es lo que se hace en el área vascular. Uno de los nombres, voy a compartir pantalla, uno de los nombres que decidimos colocar a estos cursos es el nombre de kinesiología integral. ¿Y por qué kinesiología integral? Porque en realidad nosotros los kinesiólogos somos profesionales de la salud que tenemos muchos años en la universidad y tenemos muchas cosas para integrar, más allá de una técnica y más allá de un método para poder trabajar. Entonces hemos visto en los últimos años que había como una especie de competencia entre si uno hacía drenaje o si hacía tal cosa o si hacía tal otra, y en realidad es replantearnos desde la kinesiología, rehabilitar, ¿qué podemos hacer? Eso por un lado, y por el otro lado difundir para que se sepa esta área de la kinesiología que es un poco desconocida a veces hasta por los mismos colegas. La intención este año, después de 2 años de pandemia, después de haber pasado en el 2019 el Congreso Mundial de Linfología en la Argentina, es difundir y incentivar a que los colegas trabajen con el área vascular, un área que hay un amplio campo, que está todo nuevo, relativamente nuevo, y que hay que difundir para poder trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que decimos kinesiología integral en rehabilitación vascular? Estamos hablando de trabajar en todas aquellas patologías donde hay una alteración del sistema venoso linfático, que se pueden presentar de diferentes maneras, ¿no? Se pueden presentar asociados a obesidad, se pueden presentar asociados a insuficiencia venosa crónica con la presencia de úlceras, puede haber toda patología venosa linfática tiene una característica, un síntoma clínico que es el edema, y a veces está la equimosis y a veces está el hematoma, entonces también podemos trabajar en los postquirúrgicos. La edad de presentación puede ser desde el primer momento de vida del paciente, en el caso de los linfedemas, como también se puede presentar cuando las personas son grandes. Y una alteración venosa o linfática se puede presentar también asociado a una patología que últimamente tuvo mucha difusión en las redes en la pandemia, que es el lipedema, que no es lo mismo trabajar un lipedema que trabajar con una alteración venosa linfática. Y además se está difundiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con el linfedema primario. Y por supuesto, también el área de trabajo en lo que tiene que ver la estética. Entonces tenemos un amplio campo para trabajar. Cuando hablamos de un tratamiento kinésico integral estamos hablando de algo más amplio de lo que se conoce normalmente como terapia descongestiva compleja. La terapia descongestiva compleja es una propuesta de la escuela de Foldi, donde integra diferentes áreas para trabajar en los pacientes portadores de linfedema. Nosotros tomamos parte de eso y le pusimos el nombre de tratamiento integral porque le fuimos agregando cosas. Cuando hablamos de
las terapias manuales. Hoy no solamente hablamos del drenaje linfático manual como la técnica especial o única para trabajar con patologías venosas linfáticas. Hay un amplio campo, sobre todo en la investigación científica, con respecto a las técnicas de fascias. Entonces tenemos que incorporar también esta área en los tratamientos. En lo que se refiere a terapia de compresión, existe hoy muchísimos elementos para trabajar con la terapia de compresión. No solamente el vendaje multicapa, no solamente la manga o la media de lycra, hay otras cosas que el kinesiólogo tiene que saber y para poder adaptarse a cada paciente en cuanto a qué puede hacer el paciente, qué puede usar y qué no puede usar. La fisioterapia. Existe históricamente una asociación de lo que tiene que ver con lo venoso linfático a la presoterapia, dentro de lo que es la fisioterapia. Pero tenemos un montón de otras cosas accesibles que están al alcance nuestro en la vida diaria del kinesiólogo que se pueden utilizar para las terapias vasculares. Los ejercicios. Nosotros llamamos ejercicios específicos a lo que se conoce en la literatura clásica o en algunas escuelas que se llaman ejercicios miolinfoquinéticos. La idea de un ejercicio miolinfoquinético significa un trabajo muscular que estimula el sistema linfático. Y nosotros preferimos llamar ejercicios específicos porque dentro de las terapias manuales tenemos pilates, por ejemplo, maniobras de osteopatía, tenemos un método Paul, tenemos un método Rolfing, y también tenemos el pilates terapéutico, y de ahí podemos sacar ejercicios que son específicos para cada paciente. Y por último, lo que sí tenemos que tener en cuenta es las indicaciones que le tenemos que dar a los pacientes, adaptándolo a las actividades de la vida diaria para que esa patología venosa, linfática o combinada le mejore la calidad de vida al paciente. Cuando hablamos de patologías venosas linfáticas tenemos que empezar recordando que nosotros tenemos, en general, no hay estadística en nuestro país, pero las patologías venosas suelen aparecer mayoritariamente en las mujeres y generalmente después de los 50 o 60 años. El estar muchas horas de pie, los cambios hormonales, los embarazos, la falta el aumento de peso, la falta de un calzado adecuado, el mal apoyo en la marcha, van haciendo, y además la parte de herencia de familia, va haciendo, por ejemplo, que aparezcan las varices. Entonces aparecen los síntomas de cansancio, pesadez, picazón, calambres, la necesidad de sacarse los zapatos después hacia última hora del día porque ya apretan y molestan. Después aparecen lo que la gente llama las arañitas, que son esos pequeños capilares superficiales que se llaman telangiectasias, que molestan, algunas duelen. Y después aparecen el clásica vena, eso que la gente suele llamar ese tronco venoso, esa cosa dura como que sobresale de la piel, que son las varices. También aparece la insuficiencia venosa crónica, que es un conjunto de síntomas, y signos y síntomas que trae el paciente, que se va acrecentando a medida que pasa el tiempo. O sea, es más lento, el paciente a medida que pasan los años comienza a notar la diferencia en la forma de las pantorrillas, de los tobillos, los dolores. Y a veces esto también viene asociado con una deficiencia linfática. Y por último, que es el estado más avanzado de la insuficiencia venosa crónica, que es la presencia de las úlceras. Nosotros tenemos que saber cuál es la diferencia entre un tratamiento en el cual hay una varice, una telangiectasia, un cansancio, con un tratamiento de una insuficiencia venosa crónica que tiene una combinación con una patología linfática, como qué tratamiento, qué cosas podemos hacer con aquel paciente que además presenta una úlcera que puede ser generalmente, si no tiene los cuidados necesarios, se vuelve a presentar nuevamente, hay recidiva de la úlcera. La úlcera puede ser venosa, puede ser linfática, puede ser mixta, venosa arterial también.
Entonces, esos conocimientos los tenemos que tener. Eso todo se incluye dentro de lo que es la rehabilitación vascular kinésica, lo que llamamos integral. Dentro del área de la parte de la linfología, la estrella siempre es, porque la patología que lo representa es el linfedema. El linfedema tiene una amplia difusión en el linfedema que es post-cáncer de mama. Y esta difusión tiene que ver con que estadísticamente en el mundo es una de las principales causas de muerte, el cáncer de mama. En nuestro país es la principal causa de muerte, la del cáncer de mama, y en segundo es el cáncer de próstata. Generalmente, a pesar de que se ha mejorado la tecnología en cuanto a las cirugías, existen todavía porcentajes de que se forman linfedema, que es la hinchazón del brazo, en estas pacientes que tienen cáncer de mama. Pero también hay que difundir estos otros linfedemas, que no siempre tienen que ver con algo oncológico, no necesariamente. El linfedema primario que puede aparecer en el primer momento que el bebé nace, que se puede presentar después de los 2 años, en los cambios hormonales de la adolescencia o en la adultez. El linfedema que es una hinchazón de un sector del cuerpo con respecto al otro, que le da una deformidad, que va aumentando a medida que pasa el tiempo, que no trae dolor, que va cambiando la textura de la piel y que va cambiando la consistencia del tejido celular subcutáneo, y que trae muchos inconvenientes a medida que cuanto más joven es el paciente y no recibe tratamiento, va trayendo muchas alteraciones a nivel de la actividad de la vida diaria, como por ejemplo elegir una vestimenta o un calzado que va a utilizar. Puede ser que el linfedema se presente después de una cirugía de cáncer, por ejemplo, de útero. Y resulta ser que en la anamnesis el kinesiólogo tiene que saber cuál es el origen, cómo preguntarle al paciente, porque quizás el paciente omite decirnos, por ejemplo, que le sacaron ganglios inguinales, y uno asocia el linfedema con solamente la radioterapia, pero después cuando uno hace una buena anamnesia al paciente han sacado ganglios inguinales, entonces de ahí uno entiende mejor por qué el linfedema tiene la consistencia que tiene, por ejemplo, y no responde tan rápido a los tratamientos. Puede ser que el linfedema sea secundario. El linfedema secundario es aquel que se presenta después de un hecho determinado. Puede ser que la persona haya tenido una insuficiencia venosa toda su vida, puede ser que sea obesa, entonces la patología base es la obesidad y secundario aparece el linfedema. El linfedema puede estar asociado también con la obesidad y una insuficiencia venosa crónica. Así que tenemos un amplio espectro donde tenemos que saber qué preguntar para poder elaborar un tratamiento kinésico con lo que tenemos y cuál es el objetivo principal que vamos a tener. Cuando hablamos del tratamiento integral, hablamos de terapias manuales en general. Del amplio campo de las terapias manuales, tenemos por un lado lo que es masaje sí, masaje no, drenaje linfático sí, drenaje linfático no. Y hay que tener en claro que hay una gran diferencia, que cuando yo hago drenaje linfático manual estoy haciendo una estimulación sobre el sistema de retorno. El sistema de retorno es aquel compuesto por un vaso venoso y un vaso linfático, que son necesarios que funcionen bien para que haya un equilibrio hemodinámico, que es necesario para la vida. El masaje tiene diferentes significados, es una palabra que generalmente la asociamos con un amasamiento, que produce una hiperemia, que lo que produce básicamente es un cambio del tejido y que no tiene ciertas directivas. En cambio, el drenaje linfático manual tiene la función o el objetivo principal mejorar el flujo linfático y a la vez activa el sistema de retorno. El drenaje linfático manual, sea la técnica que utilice, hay diferentes técnicas y hay diferentes escuelas.
Las escuelas más reconocidas hasta el día de hoy a nivel internacional está la escuela del método Boder, la escuela del método Foldy, la escuela del método Ledoux y la escuela del método Godoy. Todas son buenas, todas tienen trabajo científico que los avale, todas se siguen haciendo, pero además hay otras técnicas que no son escuelas y que son muy buenas. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál está la diferencia? En que todas, de acuerdo a los congresos mundiales de los últimos años, en el drenaje linfático manual todas tienen la misma característica: respetar la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Por lo tanto, tengo que saber cómo funciona y para qué sirve nuestro organismo. Eso nos va a determinar que tenemos que trabajar siempre en drenaje linfático manual proximal a distal. ¿Proximal a qué? Al centro ganglionar que corresponda a esa zona de tono. Por el otro lado, la maniobra en sí tiene que ser de presión baja. ¿Por qué? Porque el sistema linfático superficial se encuentra a nivel subdérmico, entonces no puedo hacer presiones fuertes. El ritmo es lento. ¿Y por qué el ritmo es lento? Porque la fisiología del sistema linfático dice que es lento. Entonces no es lo mismo trabajar en una patología, digamos, por una lesión muscular que quiero estimular una hiperemia, que trabajar en un linfedema. Necesito hacer un ritmo mucho más lento, con una suave presión. La dirección, ¿a dónde voy a poner las maniobras? Si yo hago masaje tengo para elegir. Puedo ir cambiando el ritmo del masaje, puedo utilizar las manos, los nudillos, el codo, un accesorio. Ir en diferentes lugares, ir arriba, abajo, distintas formas de trabajar si trabajo con masaje. Pero cuando yo realizo un drenaje linfático manual es fundamental, sea la técnica que haga, sea la escuela que sigo, seguir la dirección de la anatomía linfática, para lo cual tengo que saber cuáles son las vías o los colectores linfáticos superficiales, cuáles son las corrientes derivativas y cuáles son las anastomosis linfolinfáticas que tenemos en nuestro cuerpo, para que en cada caso saber hacia dónde me tengo que dirigir. De esta manera, en lo que llamamos rehabilitación vascular kinésica integral, podemos trabajar. En este caso, el curso que nosotros estamos difundiendo y que estamos tratando de buscar que colegas se capaciten, tiene como base el drenaje linfático manual orientado al método Godoy. Pero también lo manejamos o lo hacemos con el método Foley. Las características son diferentes. Las maniobras que se hacen en el caso del método Godoy, que tiene una sola maniobra que se usa crema, es una sola maniobra que se usa crema. Después tenemos la combinación que podemos utilizar, lo que se llama masaje de tejido conectivo, en los casos de linfedemas donde hay fibrosis, necesitamos movilizar, tenemos que saber si vamos a hacer primero drenaje o vamos a hacer solamente una movilización de tejido conectivo. Las maniobras que se usan en la liberación facial o en la inducción miofacial, donde lo que estamos buscando es trabajar a nivel subdérmico para liberar la fascia y para que haya un mejor fluido de la circulación de recto. El otro área que es importante es el área de la fisioterapia. Históricamente siempre asociamos la presoterapia y existe como una división de dos partidos, ¿no? La fisioterapia sí, la fisioterapia no. Entonces hay gente que defiende a rajatabla una postura a la otra. La realidad es que la fisioterapia sirve para los tratamientos vasculares. El tema es saber cómo funciona la fisioterapia y en qué momento, con qué paciente lo voy a aplicar. Colocar la fisioterapia, como lo teníamos entendido hace 20 años, que era colocar la fisioterapia en lugar de hacer drenaje linfático manual, ya sabemos que no. Drenaje linfático manual es una cosa y la presoterapia no hace drenaje linfático manual, pero se pueden combinar, se pueden utilizar y se pueden utilizar con mucho apoyo en muchas patologías vasculares. Otro aparato que en la kinesiología convencional tenemos
es el ultrasonido. El ultrasonido, que hace muchísimos años se viene divulgando, el ultrasonido de 3 megas, que trabaja a nivel del tejido conectivo, que sirve para la fibrosis, que sirve para mejorar el estado de un linfedema, por ejemplo, cuando está endurecido, o un edema endurecido. Pero se han sumado otras cosas nuevas, como por ejemplo la utilización de las ondas de choque, que ya hay muchísimos trabajos de investigación que se han presentado a nivel mundial con respecto al efecto de las ondas de choque en las patologías venosas linfáticas. Otro fisioterapia que se está utilizando y que tenemos acceso, si bien es muy caro en nuestro país, que es el Depth Oscillation, que es una estimulación eléctrica que se hace sobre la zona subdérmica y que está dando muchísimos resultados en todo lo que tiene que ver las patologías linfáticas y en los edemas venosos y los que surgen después de un postquirúrgico. También está desde el método Godoy el aparato de dorsiflexor, que es un aparato simple, dorsiflexión de tobillo, que lo que hace es estimular los músculos de la pantorrilla, las bombas de impulso aspirativa, de manera pasiva. El paciente no hace el movimiento, por lo tanto, estando acostado, anulamos la acción de la gravedad. El movimiento pasivo hace un menor gasto cardíaco, entonces facilita que se haga una reabsorción más rápida del edema. De la terapia de compresión pasamos de lo que se presentaba hace 20 años atrás, el vendaje multicapa, que es la utilización de vendas de corta tracción, de diferentes tamaños, en ancho, de 5, de 7, de 8, de 10, de 12 centímetros, de corta elasticidad y que se superpone. Depende de la técnica que uno utilice. Algunos utilizan el vendaje multicapa y la asocian con la utilización, por ejemplo, de guata o de goma espuma. Otros utilizamos solamente el vendaje multicapa. La presión la buscamos a través de la utilización de las vendas. Pero resulta ser que se ha ido modificando esto en los últimos años y ha aparecido otra forma de trabajar, que no es con el vendaje multicapa, como son las prendas que se utilizan en lycra, velcro, autoajustables, que en la línea comercial se llama Cirkei acá en el país, que el paciente se lo puede colocar solo. El vendaje multicapa hay que ver hasta dónde y cómo vendar a cada paciente, cuál es la forma o cuál es el objetivo principal que tenemos para vendarlo. Y el Cirkei viene a reemplazar al vendaje multicapa con muy buenos resultados y el paciente se lo puede colocar. Después tenemos la utilización del taping. El taping linfático es una gran ayuda que tenemos en el área vascular, porque el taping linfático, por un lado, ayuda a mantener los resultados que hicimos con el drenaje linfático manual o la utilización de la fisioterapia. Lo podemos utilizar debajo del vendaje multicapa. Lo podemos utilizar en la zona de fibrosis. Ayuda a mejorar no solamente la fibrosis, sino la lipoesclerosis que se produce en la piel. Y mejora cuando hay dolor. Entonces, un gran aliado que tenemos hoy en día es la utilización del taping. Entonces la pregunta es, si uso taping, ¿no utilizo vendaje multicapa? No, es una terapia de compresión, donde yo tengo que saber cómo combinar, si voy a usar el Cirkei, si voy a usar el taping, si voy a usar el vendaje multicapa. Otro tema son las prendas de compresión que se compran o que se mandan a hacer. Tenemos que saber cuál es la diferencia en tejido plano, por qué se utiliza tejido plano o por qué se utiliza un tejido circular. El tejido plano es aquel que se manda a hacer a medida, que se utiliza para los linfedemas. La prenda es más dura, generalmente se manda a hacer al exterior. Puede ser para una prenda, como en el caso de miembros inferiores, puede ser bilateral o unilateral. Y tenemos otra opción ahora. Estamos hablando de opciones que tenemos en nuestro país, ¿no? Son las prendas confeccionadas en una tela tipo inelástica, que es la prenda de Gorgurón, que es una tela que se vende en Brasil y se confecciona con una modista.
y que es autoajustable también, como en el caso del cirqué es con velcro, en el caso de la prenda de bulburón es con cordón. Así que fíjense cómo ha ido ampliándose el espectro con respecto al uso de la terapia de compresión y cómo se pueden combinar todas. Con respecto a lo que decíamos de los ejercicios, que nosotros preferimos llamar ejercicios específicos, porque a veces pasa que nosotros le damos indicaciones al paciente y sabemos que tienen que mover, sobre todo en miembros inferiores, las bombas e impulsos pirativos. Tienen que mover los músculos de la pantorrilla. Entonces uno le puede dar indicaciones al paciente de diferentes maneras para que haga ejercicio en su casa, de acuerdo a las limitaciones que tenga. A veces hay que buscarle algo lúdico, como por ejemplo la utilización de una pelota o de cintas para que el paciente se sienta motivado. Depende de si es un linfedema o no, es necesario hacer los ejercicios con el vendaje multicapa o con una prenda de compresión. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuál es la dificultad que tiene el paciente para hacer los ejercicios. Porque el paciente trabaja, porque va y viene, porque anda por la casa todo el día. Pero resulta ser que por ahí a veces simplemente subiéndolo a una tabla de equilibrio, que es algo que por ahí tenemos en el consultorio, nos encontramos con que el paciente muestra cuál es la dificultad que tiene, como lo van acá, para poder hacer una dorsiflexión de tobillos. En este caso que ustedes están viendo, es una paciente de 50 y algo de años, 55 creo que es, que no puede hacer la dorsiflexión y está agarrada de la camilla para poder empujarse. Y a veces uno necesita hacer un ejercicio específico o trabajar de una manera específica con cada paciente, por lo cual utilizamos el nombre de ejercicios específicos. La idea de hoy es, este webinar, es contar un poquito por qué estamos difundiendo todo lo que es rehabilitación vascular con el nombre de kinesiología integral. Y en este ejemplo, para cerrar esta primera parte, y después quiero que ustedes me hagan las preguntas o hacemos los comentarios que sean necesarios, es el caso de una señora que tiene 88 años, que vive sola, que la traen a la consulta al Instituto de Flebología porque no podía caminar y le dolían las piernas. Cuando le hacen la evaluación, me dicen, mira, no tiene grandes trastornos a nivel venoso profundo, y el problema que tiene es que no camina porque no puede doblar el tobillo. La indicación médica fue bajarle el edema y que camine. Es una paciente que por los recursos y por el lugar donde vive la podía ver una vez por semana o a veces una vez cada 15 días. Y entre la primera y la segunda foto, la diferencia en cuanto a la reducción de volumen es poca. Siempre nos obsesionamos con bajar el volumen, el antes y el después, y nos olvidamos que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué recursos tenía yo en ese momento para poder trabajar con la paciente? En mi caso personal, tenía el aparato de dorsiflexión, tenía las manos para hacer el drenaje linfático manual y algunas maniobras de inducción miofacial, convencer a la paciente para que utilice una terapia de compresión, consiguió las vendas de diferentes colores, por eso tiene negra, roja y blanca, y vendamos, con el apoyo de un familiar que le dejaba el vendaje, se lo iba a sacar a los 3-4 días. La paciente nos llegamos a hacer en realidad 12 sesiones, entre la primera y la última donde se ven las dos fotos. Esa foto última es justo antes del primer año de la pandemia, donde ella se sacó el vendaje y estaba muy contenta por la reducción. Claro, los que trabajamos en esta área sabemos que lo que queremos es que se baje, que el edema se vaya. Y la paciente, cuando viene, me dice, yo para ir al baño tenía que esperar para bañarme que venga alguien a mi casa y me ayude a entrar a la ducha y se quede cerca porque no tenía estabilidad y no tenía fuerza para caminar y apoyar las rodillas, pensando que eran las rodillas. Entonces la alegría de esta señora era
que ella podía entrar a bañarse sola en cualquier momento y que en su casa, en el fondo, había un escalón de un ladrillo de alto y que para salir a colgar la ropa tenía que salir con un bastón o esperar que haya alguien porque tenía miedo de caerse. Simplemente poder entrar a bañarse sola a los 88 años, viviendo sola, y poder salir a colgar las sábanas del patio, para ella había sido un logro. Para mí, yo quería que redujera mucho más el linfedema, pero ya hasta ahí hasta donde pudimos llegar. Después la pandemia no se ha vuelto a presentar todavía, no ha retomado el tratamiento todavía la persona. Entonces, es muy importante el trabajo, el rol del kinesiólogo en lo que tiene que ver el área vascular, tanto sea venoso como sea linfático, como sea el combinado. Reducir el edema es solamente una de las prioridades que tenemos que tener. Todo esto surge de una idea de un grupo en los cuales van a ver en la foto. Tenemos desde hace muchos años que nos encontramos en los congresos y veníamos hablando. Después surgió la formación del grupo vascular de kinesiología, en la Asociación de Kinesiología. Nos hemos encontrado en congresos internacionales y siempre queríamos hacer algo más para difundir la parte de vascular. Todo empezó primero con el linfedema y después fuimos ampliando la parte venosa. El equipo está formado por el doctor Luis Marco Vecchio, que es un cirujano, que es médico, cirujano vascular, flebólogo, linfólogo, de alta trayectoria a nivel nacional e internacional, que apoya muchísimo todo el trabajo de los kinesiólogos. La licenciada Feijó, Paula Feijó, que tiene la capacitación en Rolfing, que trabaja mucho con la liberación facial. Ella tiene una mirada muy amplia con respecto a los ejercicios, a las maniobras de liberación facial y al ejercicio en sí como liberación, no como un ejercicio donde hay que tonificar el músculo solamente. Un concepto un poco más amplio. Tenemos a la licenciada Paola Llanes, que junto con el doctor Luis Marco Vecchio son los representantes del taping linfático en nuestro país, que tienen trabajos publicados con respecto a la acción del taping linfático en el tratamiento del linfedema, y que además es la que está haciendo trabajo de investigación sobre la utilización de la onda de choque y el depth oscillation en las patologías venosas linfáticas. En la foto tenemos al doctor Amore, que es el presidente de la Sociedad Mundial de Linfología, que fue creada en el año 1960. El primer presidente argentino fue el doctor Papendi, y el segundo presidente argentino de la sociedad es el doctor Amore, es el más joven en los años de la asociación, y a lo cual estamos muy agradecidos los kinesiólogos que nos dedicamos hasta ahora, porque el doctor Amore ha sido el precursor de que tengamos presencia los kinesiólogos en los congresos mundiales de linfología, y es el que trabaja, digamos, siempre defendiendo el lugar del kinesiólogo en lo que es la rehabilitación. El doctor Amore, por obligaciones profesionales y además representar a la sociedad mundial y que tiene que viajar, a veces está en los cursos participando con un video, otras veces con alguna conversación, otras veces con algún aporte, y él es una participación como exclusiva que tenemos, invitado especial, por decirlo, cuando puede. Y por último, quien les habla, la kinesióloga Soria, que bueno, los que me conocen saben que me dedico al drenaje linfático manual. He tenido la capacitación en todas las técnicas y sigo eligiendo el método Godoy porque hoy en día sigue siendo para mí una técnica práctica. Y en conjunto tenemos la idea de seguir avanzando en lo que es rehabilitación vascular e integrar a otros profesionales, porque la idea ¿cuál es? De que podamos escuchar las diferentes opciones que tenemos en kinesiología, basarnos en los trabajos científicos nuevos que hay, porque en estos últimos años, inclusive en pandemia, se han presentado muchos trabajos con respecto a la terapia de compresión, con respecto al uso de las ondas de choque, con respecto al uso del taping. En los estudios con la linfografía por fluorescencia, que es lo que hace el doctor Amore, donde demuestra claramente la importancia del drenaje linfático manual en la movilización de la linfa.
Entonces vamos a ir integrando a medida que pase el tiempo a otros colegas de otras áreas para que la rehabilitación vascular sea realmente una rehabilitación en kinesiología integral. Específicamente en el curso que vamos a dar en Córdoba, estamos terminando uno ahora acá en la UAI, va a ser de módulos de Zoom los sábados. Después vamos a tener un presencial de 2 días. En la parte de presencial, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer en un día todo lo que tiene que ver con las terapias manuales, ¿no? El drenaje linfático manual y algunas maniobras de liberación de fascias, y lo que es terapia de compresión. Y otro día va a ser todo lo que es taping, la aplicación del taping en los distintos casos clínicos y la utilización de la fisioterapia. ¿Cuál es el objetivo de este grupo que nos propusimos armar esta rehabilitación vascular kinésica integral? Es darle herramientas al kinesiólogo para que mañana o al otro día de haber hecho el curso pueda trabajar con lo que tiene. Pero para eso tenemos que hacer una capacitación. Aspiramos, como les dije hace un ratito, a seguir integrando otros kinesiólogos que están trabajando también en esta área. Así que son bienvenidos a los que quieran participar en Córdoba. Lo vamos a estar haciendo ahora 28, creo que es, yo les digo, de agosto. Comenzamos el sábado 27 de agosto, todos los sábados, y después el presencial que va a ser en octubre, 2 días intensivos. Bueno, hasta aquí he hablado yo. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero las preguntas, los que me quieran comentar. Grace, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por permanecer ahí. Pueden abrir los micrófonos y si tienen consultas, dudas, pueden hacerlo, no hay ningún problema, pueden escribir en el chat. Sí. Y si no, además, podemos si quieren abrir el micrófono, alguno quiere hacer algún comentario o preguntar algo más allá de los cursos, dejamos abierto para que lo puedan hacer. Sí, yo aprovecho para romper el hielo, Grace, que yo no me dedico a la rehabilitación vascular, ¿no? Sí. Pero es cotidiano que te llegue un paciente con un edema, ¿no? Pero sí. ¿Cómo nosotros, aquellos que no nos dedicamos, evitar meter la pata? Porque hablarnos un poco de eso, ¿hasta dónde podemos meter la pata en este tipo de patologías? Si no sabemos por lo menos mirar y derivar, ¿no? Bueno, primero y principal, hay una cosa que para mí es una falla que estamos teniendo, que la estamos tratando de subsanar en los nuevos kinesiólogos. Cuando vos, Román, haces una rehabilitación, ¿el kinesiólogo qué hace? ¿Qué es un kinesiólogo, Román? Un profesional de la salud que trabaja desde lo asistencial. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Bueno, en principio hacemos una entrevista, luego hacemos... ¿Qué hacen dentro de la salud? Rehabilita. Bueno, en realidad trabajamos en todas las áreas, desde la prevención, lo que pasa es que son áreas que las tenemos un poco relegadas. Ahí está, ahí vamos, ahí estamos. Entonces, básicamente lo primero que tenemos que definir es qué somos, qué es lo que más le cuesta al kinesiólogo. El médico como que se sabe para qué, si el enfermero también, el kinesiólogo, y no sé, parece que somos masajistas, a veces somos acompañantes terapéuticos, a veces no saben para qué nos pagan cuando viene a la sesión, no me saca el dolor. ¿Cuándo se me va a ir el dolor, doctora? No tengo idea, no soy doloróloga, a la supiera. Entonces, el kinesiólogo es aquel que rehabilita para mí una función perdida en el cuerpo, ¿tá? Que además hace prevención y educación. Entonces, cuando vos vas a rehabilitar, suponete un esguince de tobillo, un hallux valgus, una cirugía de hallux valgus, por ejemplo, una cirugía de rodilla. Normalmente los kinesiólogos, cuando te llega el paciente, inmediatamente después del postquirúrgico, lo que tratamos es que se mueva, que se rehabilite. Pero resulta ser que la movilidad de una articulación no la podés recuperar al 100% si no sacás el edema primero. Si el edema fisiológico no se reabsorbe en el término de 10, 15 días, depende de la importancia de la cirugía, lo tenés que hacer algo más para que el edema se vaya.
porque si no, es luchar para que una articulación y un tendón se estire y se mueva a expensas de que tiene líquido alrededor. Entonces lo primero que tengo que saber es que si hay un edema, no puedo tener el concepto de rehabilitar a pesar del edema. Primero tengo que descartar el primer inconveniente, que es el líquido. Saco el líquido. Para sacar el líquido, y si no sé drenaje, bueno, veo de qué otra manera, pero tengo que saber que el primer inconveniente o la primera valla que tengo que pasar es la del edema. Por el otro lado, todo lo que es vascular se asocia solamente con el linfedema, o el linfedema con edema. Y en realidad, uno se encuentra a veces que un hallux valgus, una persona, mujer mayor de 50 años, se opera un pie, le va barbo y el segundo viene con un edema residual. Y el médico le manda a hacer kinesiología y hace 30 sesiones y el edema no se le va. Y es una persona que quizás, si hubiera tenido un diagnóstico anterior, podríamos haber sabido si había una insuficiencia venosa previa, que por la edad ya sabemos que puede tener una tendencia a tener una insuficiencia venosa previa, y si no le sacaste el edema y la forzaste durante 30 sesiones para que haga una movilización con la pelotita, como ver el dedo, y le perpetuaste el edema. Entonces, eso estamos intentando que salgan desde la universidad los nuevos profesionales con este concepto, ¿no? De que el edema no es algo ajeno a nosotros. Parece que nosotros solamente somos asociados a la lesión articular, ligamentosa y muscular, y que el edema no tiene nada que ver con nosotros. En realidad el edema nos acompaña en un montón de patologías. No sé si te contesté. Perfecto, Grace, sí, pero yo también, esta era la otra pregunta, ¿no? La otra parte de la pregunta, esto, ¿hasta dónde yo puedo, hablando mal, ¿no? ¿Hasta dónde puedo mandarme una cagada? Digo, si no sé de la rehabilitación vascular o de la fisiología vascular, que muchas veces cuando arrancamos queremos hacer todo, no le decimos que no a nada, pero sabemos que hay riesgos, ¿no? Claro, y la primera es esto. La primera limitación es tratar de hacer algo a pesar de que el edema persiste. Si el edema persiste, es preferible hacer como sí antes que hacer. Claro. Porque es la lesión menor que le vas a producir al paciente. La segunda es, si no sé, pregunto. A veces no podemos derivar, porque a veces depende de nuestro trabajo, y el lugar de trabajo no podemos derivar al paciente. A veces al paciente uno lo tiene que atender en todo, de acuerdo a las condiciones laborales, uno tiene que hacer todo. Entonces uno puede hacer, y bueno, buscar de otra manera o trabajar a distancia, para no trabajar específicamente en la zona del edema, y después ver orientar al paciente para que recurra a otro profesional o haga la consulta con otro profesional médico, por ejemplo. Los diagnósticos, nosotros tenemos una realidad muy diferente al resto de Latinoamérica, lamentablemente en este momento en nuestro país. Yo tengo muchos años trabajando con pacientes con edema, con linfedema en realidad. Me delata la edad, pero bueno. En un primer momento hacíamos prueba y error, y después fuimos aprendiendo, y a medida que fueron viniendo en el año 90 un montón de colegas de Europa y trajeron conocimiento y pudimos capacitarnos, hemos ido perfeccionando. Hoy tenemos más armas y más información a nivel de internet para evitar esto de prueba y error, pero en definitiva seguimos haciendo prueba y error. En un momento dado venía muchísima gente de otros países a capacitarse acá en nuestro país. O venían por los congresos o venían a hacer cursos acá en nuestro país. Así que nuestro nivel como kinesiólogos, más allá que la kinesiología en Latinoamérica nuestra es la más antigua, la que tiene más años, que además tenemos la Asociación de Kinesiología Argentina, que es la única entidad de esas características en Latinoamérica, tenemos una formación muy buena. Lo que nos está faltando a nosotros ahora es dos cosas.
la parte de la tecnología y la parte de investigación. Que por suerte nuestros hermanos latinoamericanos sí tienen acceso porque tienen otra realidad, están avanzando un montón. La idea nuestra es armar cursos donde con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro trabajo? Genial. Porque yo puedo hablar de utilizar la fotobiomodulación, que es un aparato que sale $7.000. Entonces la primera pregunta, cuando yo hice ese comentario a una cirujana vascular, me dijo la primera pregunta, me dijo, ¿y en cuánto tiempo recuperamos la plata? Y yo la miré y le dije, no sé cuántos años. No me interesa. Y sí, tiene razón. ¿Cuánto le podemos pedir a un paciente si le vamos a poner un aparato que sale $7.000? Como parte de un tratamiento, ¿no? Porque no es que existe un aparato de fisioterapia que hace todo, ¿no? Todos son cosas que suman. Nada reemplaza al conocimiento del profesional, nada reemplaza las manos, pero suman y hacen que los tiempos de resultados sean más cortos. La paciente que yo mostré última justamente es por eso. ¿Por qué? Porque la realidad económica es que es una paciente que vive sola, de muchos años, de poco poder adquisitivo, a lo cual veía una vez por semana o cada 15 días, hicimos 12 sesiones en 3 meses. Y yo quería que bajara, no sabía cómo hacer ya para que baje más, porque veía que respondía al tratamiento. Sin embargo, la señora estaba feliz porque podía andar sin bastón y podía bañarse sola. Entonces, si yo hubiera tenido el Deep Oscillation o la sonda de choque, seguramente hubiera podido tener el resultado mucho más rápido y más espectacular, ¿no? Estamos hablando de qué podemos hacer. La idea de armar estos cursos es darle herramientas al profesional, al que ya está trabajando, porque hay muchos profesionales, seguramente de los que están acá conectados hoy, debe haber muchos que están trabajando en la parte vascular, y que por ahí tienen mucha experiencia, y hay otros que no. Es con lo que tenemos, a ver cómo podemos hacer. Por eso también la idea de integrar a otros profesionales que tengan otra mirada, que hagan otro trabajo, que tengan otra edad, para ir sumando, ¿no? Conocimiento, pero que siempre sea desde la kinesiología, porque siempre se habla de la parte del linfedema y siempre es como que de lo médico pasa todo, y en realidad el que más está en contacto con un paciente con una patología vascular venosa linfática es el kinesiólogo, el que se desnuda, el que lo viste, el que te trae las vendas sucias, el que miles de anécdotas puede haber, es el kinesiólogo. Sí. También esto, ¿no? Remarcar esto que vos decís, o por ahí muchas veces los pacientes nos enseñan, ¿no? Porque nosotros nos ponemos objetivos que son muy... que nos enseñaron así, ¿no? Digo, hacemos una evaluación, proponemos un objetivo y proponemos el plan de tratamiento. Pero muchas veces el objetivo es algo tan ansiado por las personas como esto, ¿no? Como poder moverse, como poder ir a reunirse con un amigo, como poder meterse en una pileta, eso, ¿no? Como tan... Claro. Mira, sí, siempre es anecdótico a veces, para que se conozca el tema, contar las cosas que pasan con los pacientes. Yo tengo muchos años, del año 94, oficialmente yo hago drenaje linfático manual. Porque en la obra social donde trabajo, en ese momento, salió una resolución que decía, por eso fue la primera obra social que reconoció en ese momento el uso del drenaje linfático manual, en el año 94. Por lo cual tengo muchos años, digamos, ¿no? Y en la época donde había colegas kinesiólogos de hospitales que me decían, a ver, léeme las manos, porque el drenaje linfático sí, ¿no? Vení, léeme las manos. Y encima como se establece una relación muy particular con el paciente que se hace el drenaje, porque si está operada de mama hay que sacarse la ropa de la cintura para arriba, no se hace un drenaje con puesta la camiseta. ¿Viste? Vos te escuchás por ahí que hay gente que dice, no, le pusieron el infrarrojo encima de la ropa. Está bien, por ahí el paciente se va contento, pero el drenaje, el paciente con linfedema le tiene que sacar la ropa, porque no sabe si tiene un hematoma, porque no sabe si tiene una lastimadura. Es distinto. Entonces te lleva una relación diferente. Bueno, entonces, hace poquito, uno siempre está replanteándose cosas, ¿no? Y una paciente también de 88 años que vive acá en Capital, que vive sola, tiene una pierna que se le hincha. Y esto le apareció de grande.
Es un linfedema que se le declaró de grande, porque el linfedema primario se puede aparecer a los 70, a cualquier momento. Y ella se le apareció antes de los 80 años. Le hicieron estudios, qué sé yo, y le declararon linfedema primario. Ella no se quiso hacer los estudios de linfografía para saber cuál es la problemática linfática, y dijo, ya estoy grande, ¿para qué quiero saber? Dice, es poquito lo que se le hincha. Bueno, no sé cómo llegó conmigo, la verdad que no sé, no recuerdo. Y se me ocurrió decirle el otro día, escúchame, Etel, pues tiene un nombre muy lindo, Etel. Digo, Etel, ¿vos hiciste los ejercicios? No. Escúchame, si querés ahora yo traigo... ¿Qué? No, yo vengo a tirarme acá a la camilla. Vos me haces el masaje, yo estoy feliz, me pones el aparato de Godoy, me pones la venda y yo me voy feliz a mi casa. Entonces, la obsesión a veces que uno tiene, ¿viste? De que, ay, no, que tenemos que hacer esto. No, tenemos que tener los conocimientos y después saber cómo manejarnos con los pacientes. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que el paciente puede, de acuerdo a lo que vos le transmitís. Después las técnicas son, la teoría de la terapia descongestiva compleja aparece en 1970 con el método Foley. ¿Ah? Método Foley dice, terapia descongestiva compleja es drenaje linfático manual, que es la primera vez que al drenaje linfático manual se lo incorpora en la parte terapéutica, porque anterior a eso era solamente estético. Y aparece el concepto de vendaje multicapa, aparece el concepto de ejercicio miolinfokinéticos y el concepto de cuidados. ¿Bien? Y entonces aparece en todo el mundo lo que hoy se llama terapia descongestiva compleja. Entonces todo el mundo dice, para el tratamiento del linfedema, terapia descongestiva compleja. La realidad es que esa base, que fue creada en 1970, hoy tenemos un montón de cosas para agregar los kinesiólogos. Porque si ya estamos hablando, por supuesto, que el vendaje multicapa, y a veces no podés poner vendaje multicapa, porque el paciente no tiene quien le saque la venda. O lo vendás a las 6 de la tarde y te dice, no, esta noche cuando me voy a dormir me lo saco. Y decís, ¿para qué le pongo 4 capas de venda si se lo va a sacar dentro de 4 horas? El otro día me reía porque vino un señor con las vendas. Yo no les puedo explicar la mugre que tenía esa venda. Vendas elásticas sí o vendas elásticas no, por ejemplo. Y hay patologías venosas linfáticas, sobre todo venosas, que hay que poner venda elástica. Y que el vendaje multicapa es más incómodo, pero la venda elástica da resultados si uno sabe cómo colocárselo o enseñarle al paciente. Y nosotros teníamos el concepto, cuando empezábamos con todo esto, que la venda elástica estaba prohibida. No, porque hay patologías venosas donde una venda elástica te favorece a bajar el edema y te ayuda a reducir el tiempo de cierre de una úlcera, por ejemplo. Y nadie asocia una úlcera con una venda elástica, en líneas generales. Volver de nuevo hablo de esto, ¿no? De la realidad de nuestro país. Hay parches y hay un montón de medicamentos nuevos, y además, y por ahí te encontrás con un paciente que le tenés que decir, mire, póngase vaselina. Y decís, volvimos a la vaselina, y sí, porque no tenemos otra cosa, o el paciente no tiene otra cosa para colocarse. Entonces, la idea de armar este grupo que venimos charlando hace un par de años, de armar un curso donde juntemos los conocimientos, viene de hace bastante tiempo, que fueron derivando en un montón de cosas, y surgió de encontrarnos en los congresos mundiales. No éramos tanto los 10 años que íbamos a los congresos internacionales acá en el país de flebolinfología. Los kinesiólogos éramos siempre las mismas, había muchas que nos saludábamos con la cabeza porque éramos siempre las mismas. Hoy por suerte son más, pero bueno. No sé qué otra pregunta más me querés hacer. Mira, hablaste, te hago la última ya, de rompe, ¿no? Porque claramente no me dedico, no es mi área de desarrollo, pero sí me ha tocado atender pacientes post cirugía de mama, de cáncer, ¿no? Sí. Y al principio a mí me resultaba un poco, bueno, los trataba con muchísimo cuidado. Hasta que, bueno, ya después un poco con la literatura, bueno, informando un poco más, agarré confianza y, bueno, a través de la entrevista, de
bueno, de asegurarme de que hay una indicación médica, de que está todo bien en ese sentido. Eh, Nada, uno ya se va soltando, ¿no? En ese sentido. Por ahí, para los que están pasando también por esta experiencia, por ahí que les llega al consultorio, no necesariamente para hacer un drenaje, pero sí para tratar, ¿no?, toda esa cicatriz, o muchas veces, a mí, por ejemplo, este tipo de pacientes vienen con dolores dorsales y también cervicales muy, 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 muy feos, y otros con problemas de hombro. Claro. Pero bueno, ahí contanos vos un poquito más. ¿Qué deberíamos observar o tener cuidado? Bueno, porque no necesariamente una paciente que ha pasado por un cáncer de mama tiene por qué hacer un linfedema. Claro. Tiene mayores chances que otro, pero lo que pasa es que la retracción de la cicatriz, sobre todo a nivel de la axila, suele ser doloroso, primero, limitante. Depende si es una cirugía donde se le saca la mama y es lo que se llama una mastectomía radical modificada, o simplemente se saca el tumorcito, tumerectomía, o se saca un cuadrante de cuadratectomía. Esas cosas van a influir sobre la movilización del pectoral, por ejemplo. El dolor del hombro tiene que ver con varios factores. Uno es a veces que la paciente ya tiene antes de la cirugía alguna problemática con el hombro y se recrudece por el tiempo de la cirugía con estar el brazo abierto, y después por el otro lado es la posición antálgica que toma la persona de protección, ¿no?, antepulsión del hombro y descenso de protección sobre ese lado de la mama y flexión de codo. Entonces después cuando vos le querés estirar el codo te encontrás que el codo también está limitado. Entonces se puede trabajar siempre, bueno, con las técnicas de fascia ahora es fantástico para trabajar todo lo que es aflojar la zona de la cicatriz y que se libere. Siempre con suave tracción. Ustedes piensen que cuando hay alguna patología que afecta al sistema linfático, nuestro sistema linfático superficial está debajo de la piel, se encuentra a nivel de la dermis. Y se calcula aproximadamente que el 80% del fluido linfático se recorre a nivel del sistema linfático superficial. ¿Qué quiere decir? Que si yo aprieto la piel, estoy haciendo mayor colapso del fluido linfático. ¿Está bien? Si lo colapso, voy a tener edema. Entonces yo, la pauta que tengo que tener primero es, voy a tratar de no hacer presiones fuertes sobre esa zona que tenga relación con la axila, para no agravar el estado del paciente. Eso por un lado. Por el otro lado, la liberación de la escápula, por ejemplo, es muy importante para que la paciente mueva mejor el hombro, y además porque al mover mejor y hacer una abducción, rotación externa del brazo, va a liberar también un poco, va a traccionar la cicatriz que tiene en la axila. Okay. Y además trabajar, a veces vienen por drenaje linfático manual del brazo, ¿no? Y el edema es muy leve que tiene. Cuando vos combinás eso con una terapia manual, como puede ser la inducción miofacial o la liberación de fascia, digo esto porque es lo que yo manejo, pero otra técnica manual, que no sea agresiva, ¿no? Estamos hablando siempre a nivel subdérmico. Y además le trabajás la zona de liberación de las cervicales con la maniobra que vos quieras. Ahí sí, si querés trabajarle la elongación del escaleno, del esternocleidomastoideo, movilización, rotación e inclinación de la cabeza. A veces lo ayudás muchísimo al paciente. Porque el paciente ahí es como todo, adquiere una mejor postura. Entonces yo lo que estoy buscando es sacar el primer síntoma por el cual te pregunta, viene generalmente el paciente. El que viene por el linfedema es bajar el edema. Le molesta ese hinchazón. Eso es lo que llama la atención. Es lo que molesta para vestirse, para moverse. Pero básicamente es, como digo yo, a veces una enfermedad social, ¿no? Porque el paciente que tiene un linfedema primario, he tenido pacientes que se han comprado un zapato 36 y un zapato 38 para un tratamiento. 2 pares de zapatos. ¿No? Entonces, tengo otra paciente que un día vino con un pantalón Palazzo divino, y le digo, ¡ay, qué lindo! Hace como 4 años.
porque no se usaba el palazo, y me dijo, de que tengo 20 años que uso palazo, me los mando a hacer porque es la única manera de simular el edema de la parte de muslo. Claro, entonces, digamos, una cosa es el paciente que viene con linfedema que quiere reducir. Otra cosa es el paciente que viene con dolor. Y siempre espera que el kinesiólogo le saque el dolor. Yo tengo una pregunta, ¿vos sacás el dolor, Román? Sí, no. No, básicamente no, te diría. Pero yo rehabilito, en la rehabilitación claro, en la rehabilitación misma debería disminuir el proceso inflamatorio que causa el dolor, pero... Más hoy, ¿no? Con toda la nueva literatura que viene apareciendo, bueno, colegas nuevos que están estudiando mucho el tema del dolor, ¿no? Se habla mucho de la educación en dolor y sacando las lesiones traumáticas, ¿no? Sí, es claro. O las compresiones neurológicas que son más difíciles. Exactamente. Y por el otro lado hay, ahora hablando de la literatura, hay pocos trabajos científicos realizados con el tema del drenaje linfático manual. Y antes se decía linfedema, drenaje linfático manual. Y hoy nosotros con otras colegas como Silvina Bossi nos preguntamos, ¿solamente drenaje linfático manual? Porque hay estudios ensayos donde se han hecho reducción del linfedema solamente con terapia de compresión, sin drenaje linfático manual. Entonces ya cambió el concepto, eso de la terapia descongestiva del año 1970, y no es que se dejó de usar, digamos que tenemos que ayornarnos o cuestionarnos, al menos nosotros como profesionales, que somos los que tocamos al paciente todo el tiempo, ¿qué más podemos hacer? Porque si no es como una regla, ¿viste? Como una receta de cocina, ¿no? 100 gramos de harina, 100 gramos de maicena, 2 cucharitas de polvo de hornear y bajamos el edema. Totalmente. ¿Cuánta gente que se quedó todavía para escucharme? Muchísimas gracias. Claro, sí. Veo que hay varias personas, los cuales agradezco que se queden para escuchar. No sé si alguna quiere habilitar el micrófono para hacerme alguna pregunta en particular. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas, ahí está. Hay alguien que quiere hablar, a ver, no sé quién es. Sí, hola, soy Marina Álvarez, soy licenciada en kinesiología. Y bueno, hola. Yo trabajo con pacientes con edema, ya sea con linfedema o con pacientes que tuvieron cáncer de mama, y también hago estética. También trabajo con el edema de las cirugías estéticas. Pero mi duda siempre fue el vendaje. Lo saco, no se lo saco, le digo que se lo deje, que no se lo deje. Me ha pasado que se lo dejaron y le duele peor. Claro. Bueno, la terapia de compresión depende para qué. Digamos, si yo voy a hacer un vendaje multicapa en un inicio de un tratamiento de un linfedema, lo que dice la bibliografía y lo que se está demostrando en el trabajo científico es que cuanto más tiempo tenga una terapia de compresión con material inelástico es mejor para el paciente, porque la presión inelástico y de corta tracción es mejor. Porque el paciente no puede tener 3-4 días y cuando trabaja, por eso se dice baja presión de reposo, porque quiere decir que no le presiona al paciente mientras está acostado, mientras no se mueve, entonces lo puede tolerar, y cuando trabaja o cuando se mueve, cuando hace un movimiento, tiene una mayor presión porque el músculo choca contra el vendaje y estimula la circulación, tanto venosa profunda como la linfática superficial y profunda. ¿Está bien? Bien. Si el vendaje multicapa al paciente le duele, que no debería doler, porque ¿cuál es es subjetiva la presión que vos haces? Claro. La presión, yo siempre digo que cuando vos haces un vendaje multicapa tenés que pensar en que estás envolviendo al paciente, no que lo estás ajustando. Claro. Entonces, lo que te va a dar la compresión son la suma de las vendas, no una venda. Bien. Entonces, si al paciente le duele, o tiene alguna alteración a nivel de la piel, o no está bien hecho el vendaje. A veces hay que sacar y volver a ajustar. A veces pasa que el mismo paciente que vos lo atendés siempre te dice, ay,
te ajusta un poquito la mano. Y hay que sacar todo de nuevo y volver a vendar, porque quizás por ahí, en el momento que dimos una vuelta de más, apurado, pum, hicimos una presión más y el paciente lo siente. Siempre es aconsejable, de acuerdo a mi práctica profesional de tantos años, que la primera vez que vos colocás un vendaje multicapa, no se lo dejes 24 horas al paciente. Uh-huh. Le digas, déjeselo 4 o 6 horas, sáqueselo y la próxima venga. Y en la segunda sesión le decís, bueno, ahora sí, dejémoslo 24 horas, se lo saque bien. ¿Me entendés? Ir haciendo algo paulatino, porque a veces pasa que el paciente no es que le... como me dijo una vez una paciente, sentía a la noche que una cosa que me faltaba el aire porque me oprimía. Claro, porque ¿te pusiste alguna vez un vendaje multicapa? Yo no, yo bueno. uso medias de descanso porque lamentablemente tengo problemas venosos. En este momento la estoy pasando más o menos. Se me inflama la pierna izquierda y bueno, ahora tengo que consultar al médico. Ahora me toca a mí. Pero no te hiciste un vendaje multicapa. A todos los que trabajamos haciendo vendaje multicapa, por eso están estos cursos, tienen que hacerse y probar lo que es un vendaje multicapa y tenerlo un buen rato. Ajá. A veces en los cursos de drenaje a la media hora me dice, profe, ¿me lo puedo sacar porque no lo aguanto más? Claro, porque es una compresión de varias capas de venda. Así que si le duele en un linfedema, pues sí. Claro, yo cuando aprendí a hacer el drenaje, cuando hice la capacitación, a mí me enseñaron a vendar con vendas elásticas y después de un tiempo que ya lograba disminuir el edema, que continué con medias de descanso, que esas ya las indicaba el médico. Y bueno, ahí claro, por eso la diferencia que yo decía hoy es que la venda elástica, que siempre fue como descartada, hoy tenemos la posibilidad de que la venda elástica en algunas patologías venosas es preferible antes que nada. Claro. A veces es preferible la venda elástica durante el día, la venda elástica es durante el día, a la noche se la sacan, o usar... Claro, esa es la indicación que yo le doy a mis pacientes, que la utilicen durante el día y que se la saquen a la noche. Y después tenés que ver la forma, ¿no? Si es espiral ascendente o en espica, cómo lo haces, depende en qué zona, para que haya una mayor compresión. Después otra cosa, aprovecho, ya que hay varios, no sé cuántos somos, pero que hay varios acá, recordar que el kinesiólogo es una profesión donde generalmente estamos parados todo el tiempo. Sí. Y la estadística que yo llevo hasta ahora es que la mayoría no utiliza terapias medias de descanso, de compresión 15-20. Y no, dice Román. No utilizamos. Y ahora hay acá en nuestro país, hay unas que salen 1.800 pesos que son nacionales, que de acuerdo a lo que han usado algunos pacientes son muy buenas, hay de deporte, hay en color flúor, hay 3/4, 3/8, hay panty, y la mayoría no la usamos. No. Acá hace muchísimo calor, yo soy de Jujuy, del Ledesma, un lugar que hace casi 50 mucho grados, calor, imagínate, con la media de descanso, no, te querés matar. Escúchame, yo sabés que trabajo, ahora con la pandemia dejé de utilizar, pero yo uso medidas terapéuticas. Tengo un hijo de 30 años. Con mi primer embarazo yo usaba las medias terapéuticas. Sí. Las que venían en aquel momento importadas, que venían en la zona de la panza, que se podía estirar a medida que... Así que hace muchos años que uso media terapéutica, panty hasta arriba. Lo que sí aprendí de los pacientes es que agarran un rociador con agua y se rocían las piernas. Y la otra es colocarse una crema flebotónica con gel frío, dejar secar y después ponerse las medias. Pero sí es cierto, la gente que está en lugares de mucho calor es como un poquito difícil. Sí, gracias, corazón. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo más? Miro la hora porque me parece que es hora de comer. Sí. ¿Hay alguien más? ¿Qué tal, Graciela? Mi nombre es Jonathan, estoy acá con compañeros de la universidad y quería hacer una consulta. Hola, Somos Jonathan, ¿de dónde sos?
De Capital, Argentina, Buenos Aires. ¿De qué universidad? De la UNAUR, en Hurlingham. De Hurlingham, mirá qué lindo. Sí, la verdad, felicitaciones por el Zoom, la verdad que es muy bueno e informativo, y bueno, nada, quería hacer la consulta de cómo trabajarías con un paciente que tuvo ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, y tiene una deficiencia de movilidad, ya sea sensibilidad y movilidad, ponemos las dos, sensibilidad y movilidad, sí, de miembro inferior y superior, digamos, partemos de la mitad sí, de ambos lados. Ahí está. El problema de un paciente que tiene inmovilidad es lo mismo que la gente grande que está en los geriátricos. Que el hecho de no tener movilidad muscular hace que se perpetúe el edema. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? En ese caso, se puede colocar un vendaje, digamos, pero en realidad no tiene tanta importancia porque el vendaje se incluye con la movilidad muscular. Ahí sí es la movilización pasiva, y después de movilización pasiva colocar una prenda de compresión. A ver, yo te voy a dar el ejemplo de gente que está en silla de rueda y que como está con las piernas para abajo, se le acumula líquido en las piernas. Entonces, el drenaje linfático manual o todo lo que vos hagas, si no se coloca una media de compresión para cuando estés sentado en la silla de rueda con las piernas para abajo, igual que la gente que está en los geriátricos, que los tienen sentados un montón de horas, se le van a hinchar. Entonces la forma que vos podés trabajar ahí es haciendo drenaje linfático manual, si sabés hacer drenaje linfático manual, y si no, con la terapia con la movilización pasiva, y buscar en el caso, no sé si la persona trabaja, si se puede parar o no, pero todo lo que sea anular la acción de la gravedad, porque no tenés otra cosa, porque vos anulás, digamos, el sistema de retorno, como dice la palabra retorno, es lo que va hacia el corazón. Para ir hacia el corazón tiene que vencer la presión de la gravedad, ¿está bien? Una de las formas para vencer eso es a través de la actividad muscular. De hecho, el sistema venoso que tiene válvulas se activan a través de la contracción muscular. Si vos no haces contracción muscular, las válvulas no funcionan de la misma forma. ¿Ah? Entonces, que si no puedo, el paciente no puede hacer la movilidad muscular por sí, digamos, nos queda a nosotros trabajar con la movilidad pasiva. Anular la acción de la gravedad, utilizar el frío como una terapia de compresión. Y en esos casos yo generalmente siempre aconsejo que utilicen una prenda de compresión. Las prendas de compresión se clasifican en que ya es 0, no se utiliza la de 8-15 que no tiene ninguna presión, pero 15-20 que es la que deberíamos usar todo, una compresión de 15-20 para evitar de que el edema aumente, no para que disminuya quizás, pero para que evitar que aumente. No sé si te contesté la pregunta. Sí, o sea que para vencer la gravedad sería mejor que en vez de que esté en sedestación, puede estar en la camilla, sería mejor. Acostado, o si no sentado, pero con tiempos de la pierna hacia abajo y tiempos con elevación de la pierna. ¿Entendés? Porque si vos estás sentado en una computadora 8 horas, también estás haciendo lo mismo, porque no estás moviendo las bombas de impulso aspirativa y estás anulando el retorno por la flexión de las rodillas. Claro. Entonces, ¿cuál es el secreto? En el caso de esta persona es que pueda tener las piernas para abajo y además que cada tanto se las puedan elevar. En el caso de nosotros, estamos muchas horas frente a la computadora, nosotros que sí podemos mover las piernas es hacer la extensión de rodilla y la flexión de los tobillos cada tanto para evitar o cortar esa tensión permanente de la flexión que corta la circulación de retorno, la buena circulación de retorno. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, ¿viste? Considerando, Román, que tengo hambre y ya es tarde para todos, les agradezco muchísimo a toda la gente que se quedó para escucharnos.
La forma de conectarse para alguna duda en especial, en el Instagram me pueden ubicar, en el Facebook me pueden ubicar por mi nombre. Mi dirección de email es la abreviatura de LIC, de licenciada, licgsoria@hotmail, es fácil, para las consultas. Agradecerles a todos por estar ahí, permanecer, participar, y bueno, Graciela, a vos. ¿Podemos sacarnos una foto? Sí, claro. ¿Alguien quiere abrir la cámara así nos sacamos una foto? Porque después la subo al Instagram. Ahora están todos en pijama y ninguno quiere salir. Ay, me encantó, hay una que se animó. A ver, alguno más que se quiera sumar. Así